Y en ese momento me dice la autoridad, ¿y ahora dónde te la vas a llevar? Dije, no, ¿cómo me lo voy a llevar yo? Sí, es que aquí los albergues no recibimos personas con discapacidad. No se trata nada más de que visualmente te veas inclusivo, no se trata nada más de que cuando llegues diga, ay, sí, hay una rampa, pues sí son incluyentes, ¿no? Sino se trata de vivir la inclusión. Siento que eso ha sido lo más importante de Fundación ADEM, que le ha dado voz a las que no tenían voz. Le han dado visibilidad a un sector que era doblemente vulnerabilizado y que nadie conocía. Hola, ¿qué tal, guardavidas? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Punto de Reunión, este podcast del Hub de Seguridad, que además de que hablamos aquí de lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, también hablamos de temas de prevención y que van hacia la prevención en nuestro día a día para cualquier tipo de situación que nos enfrentemos, también de prevención de accidentes laborales, también de prevención en el hogar. Pues bueno, pues hoy estamos muy contentos de recibir a alguien de casa, alguien de aquí del puerto de Veracruz, que pues bueno, conocemos por muchas otras razones, pensamos en los mismos beneficios hacia la comunidad en muchas áreas. Y entonces estamos muy contentos de tener aquí a Belén Paredes. Belén, muchas gracias y bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, primero que todo, y todo un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Nos da mucho gusto porque, como digo, nos conocemos hace mucho tiempo, tenemos mucha acción comunitaria en conjunto. Pues tú has participado en proyectos personales de servicio a la comunidad, en proyectos que tienen que ver también con otros organismos. Me gustaría que nos platicaras, pues bueno, eres licenciada en Derecho y has hecho pues diversos diplomados y estudios, pero además de que eres muy joven, pues bueno, ¿cómo fue que en qué parte de tu proceso de vida, en tu proceso de desarrollo, en tu infancia, en tu adolescencia, que viste en la labor social y en la responsabilidad social eso a lo que te querías dedicar? ¿Cómo fue ese proceso de decisión? Bueno, yo creo que esto tiene que ver mucho con una cultura, una forma de vivir, una educación. Hace poco platicaba yo sobre este tema de que yo siempre parto de un incidente que hubo en mi vida para decir que eso fue lo que me hizo transformar o cambiar mi manera de ser, pensar y actuar. Sin embargo, hoy entiendo que tiene que ver mucho con los valores que te inculcan en casa, con la formación que tienes, con la manera de vivir, de actuar de tus padres, lo que te va haciendo y dirigiendo hacia la acción social. Indiscutiblemente, siempre en la vida de todos hay algo que es el parteaguas, ¿no? De decidir, vamos a hacerlo, cómo voy a dirigir mi vida de una nueva forma. Y pues a mí me ocurrió, yo, como bien lo dices, soy licenciada en Derecho, Soy licenciada en Derecho, licenciada en Comercialización Internacional. Mi sueño siempre fue trabajar en la aduana de Veracruz. Entonces yo desde niña me empecé a formar en esas dos, líneas, o sea, yo me leía la Constitución, a mí me encantaba todo ese tema legal. Mi papá trabaja en la aduana de Veracruz y fue mi inspiración para poder hacerlo, ¿no? Cuando yo, tengo la oportunidad de estudiar la carrera, pues busco estudiar las 2 carreras para tener como el conocimiento legal en el comercio exterior. Y bueno, empiezo mi carrera dentro del comercio exterior, pues yo estaba muy contenta, logro entrar a la aduana de Veracruz muy joven. Y hago méritos desde los 18 años hasta los 21, me contratan y bueno, yo estaba feliz, ¿no? De estar logrando mis metas de niña. Sin embargo, me llega una promoción muy importante, me mandan a Querétaro, al CEPET se llamaba el proyecto, que era un departamento nuevo para poder analizar de manera distinta, pues el cruce de drogas, armas, etcétera, ¿no? Nos capacitan, nos forman en área de inteligencia. Yo estaba muy contenta, muy feliz de esa oportunidad. Me voy a Querétaro a vivir y pues allá comienzo una nueva etapa profesional. Podría decirse que estaba yo como que logrando el éxito de lo que yo siempre había soñado o había buscado. Sin embargo, un día regreso a mi casa, aquí a Veracruz, el día 28 de septiembre de mi cumpleaños, ¿Qué año era? 2013. Regreso, pues obviamente a visitar a la familia, a los amigos, y pues resulta ser que ese día me tenía una fiesta sorpresa en Casa Tu Casa, y pues todo marchaba muy bien, muy contenta. Sin embargo, no llegaba mi mejor amiga, mi amiga de toda la vida, Julia Maideli. Entonces, pues en aquel momento inmadura, no sé, muchas situaciones de aquella situación, yo empiezo a marcarle, empiezo a mandarle mensajes y pues ella no me contesta. Entonces, pues en aquella época les digo, ¿no? No existía eso de
de quitar la foto de perfil ni cerrar el WhatsApp, no, era apagar el celular para que entendiera que estabas enojada con la persona, ¿no? Claro. Entonces yo decido apagar el teléfono porque no me contestaba y yo estaba enojada porque teníamos mucho tiempo de no vernos y dije, se le olvidó venir, se le olvidó que era mi cumpleaños, bueno, ya sabes, Sí, 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 haciéndote pues estás 20,000 ideas. Termina la fiesta aproximadamente como a la 1 de la mañana. Voy a ver el teléfono y lo iba yo a prender para ver cuál era su disculpa o su excusa de no a ver haber si ya se estaba llegado. reportando, sí. Y pues sí, me topo con que habían muchos mensajes, llamadas perdidas. En ese momento alcanzo a leer el primer mensaje antes de que me vuelva a entrar otra llamada, y era su hermana diciéndome que ya la habían encontrado, así decía el mensaje, ya la habían encontrado y que había perdido la vida. Entonces, ese mensaje para mí fue impactante, yo inmediatamente me desmayo, porque yo en ese momento intuí que era algo que le había ocurrido a ella. Me empiezan a entrar las llamadas, algunos amigos todavía no se terminaban de ir de la fiesta, y cuando yo reacciono, pues ya todos estaban consternados, porque ya todos habían entrado. El Facebook era aquel momento el medio de comunicación más Claro. fuerte y de noticias instantáneas. Y pues ya todos habían visto la nota de cómo la habían encontrado. Entonces yo me reincorporo, les empiezo a preguntar qué fue ¿Qué lo que pasó? ¿Qué pasó? pasó. Empiezo a ver que estaban viendo sus celulares y todos callados. Entonces ya alguien me pasa el celular y pues ya estaba la nota del feminicidio de mi mejor amiga. En el trayecto su expareja, pues seguimos sin entender cómo fue, pero al parecer él la secuestra, la lleva a un hotel y ahí la mata. Ahí acaba con su vida. Él termina con su vida después, él se suicida y, pues, es un hecho superimpactante, ¿no? Que Una avalancha de emociones para ti. claro, De ahí viene el luto, el extrañar a tu amiga, viene la culpa, sí, viene un proceso de resentimiento personal con ella. El último minuto que hablaste, pues, fue de enojo. Viene, pues, un proceso de contrapuntear sentimientos, ¿no? De qué es lo que sigue para ti. Entonces, así es, tal cual ¿cómo como cómo lo vives ese comentas. proceso? Y finalmente, pues, bueno, ¿hacia dónde lo diriges, no? Toda esta emoción, ¿hacia dónde la diriges? Fíjate que, digo, a pesar de que van varias veces que lo cuento, he tenido oportunidad de platicar esta historia en muchos, escenarios, pues sigue siendo muy fuerte, ¿no? Revivir o pensar en todo lo que se vivió en aquel momento. Tal cual como lo dices, primero que todo fue la culpa, pensar en que yo pude haber hecho algo más, en que en lugar de haberme enojado, me hubiese yo preocupado por ella, le hubiese yo hablado a su familia, pues era anormal que ella no llegara en mi cumpleaños, ¿no? Sin embargo, preferí por la inmadurez, por lo que tú quieras, enojarme. Entonces empezó esta emoción muy fuerte, a atacarme en aquel momento. Obviamente, pues fue en una fecha muy pues relevante para todos, ¿no? Es tu cumpleaños, ¿no? Que haya ocurrido esto. Entonces, empiezo yo a vivir un momento de depresión muy fuerte. Yo regreso a Querétaro, pero pues ya no regreso siendo la misma, ya regreso pues consternada porque también el tema del feminicidio había sido algo que yo escuchaba en la tele, en otros medios, en otras circunstancias y que jamás creí que iba a pasar a alguien tan cercano a mí una situación así y tan cruda, ¿no? Cuando tú ves una foto, una imagen de una mujer que fue violentada, pues la ves como algo extraño, como algo que sí, qué triste, pero pues lo dejas pasar, Sigue ¿no? siendo distante. Sigue siendo distante, pero cuando te metes a las redes y ves su imagen tan vulnerabilizada ahí, tan grotesca, porque ahí te das cuenta cómo los medios de comunicación pues no respetan ni siquiera las emociones de la familia, pues es muy difícil toda esa confrontación emocional. Y pues es cuando yo tomo la decisión de renunciar al trabajo soñado de toda mi vida, para el cual me había formado, para el cual había yo luchado tanto tener. Yo ya no encuentro sentido a la vida, me empiezo a sentir en una situación muy fuerte, me sumerge en una depresión muy difícil y yo regreso a Veracruz y pues les vuelvo a pedir a mis papás que me vuelvan a recibir en casa, ¿no? Porque yo regreso sin trabajo, regreso sin nada. Y cuando regreso acá, pues, mi mamá es la que le toca la parte de estarme alentando a salir, a que buscara yo trabajo, a que me saliera de la cama, que comiera, perdí muchísimo Terapia, peso, sí. todo, ¿no? Ella fue la que estuvo lidiando mucho conmigo en este proceso, y mi mejor amigo, que también en aquel momento, estuvieron acompañándome para poder salir adelante. Sin embargo, sí fue algo muy difícil, y ahí vienen otros 2 momentos después que me llevan a esta parte, ¿no?
toca un día que, una vecina que vivía ahí cerca de la casa de mis papás, toca desesperadamente la puerta y yo estaba en mi cama, o sea, yo literalmente no salía de la cama. Entonces, era tan desesperante lo que como estaba tocando que me levanto, salgo y veo que qué necesitaba, y la veo sin zapatos a ella y a sus 2 hijos llorando. Y me dice: "Es que, mi marido nos sacó de la casa, nos quitó los zapatos para que no nos fuéramos, vecina, y no sabemos qué hacer. No nos dejó me quitó mi bolsa, me quitó mi monedero". Entonces, en ese momento yo reacciono y voy por el cerrajero que estaba en el mercado, que me conocía de toda la vida, y le digo: "¿Me ayudas a abrir una casa?". Y hasta la fecha lo platicamos y, pues, él ni siquiera chistó, ¿no? Es papá de también unos amigos muy queridos. Sí, porque era una casa Una casa completamente ajena, ajena. ¿no? Entonces vamos a la casa de la vecina, abre la puerta, rompe el candado, abre la puerta, se mete ella y sus hijos, y así de película, ¿no? Y yo ahí mirándolos, ¿no? Ellos empiezan a agarrar sus uniformes, sus mochilas, y ella empieza a meter comida, comida, comida de manera desesperada en una bolsa, y agarra su monedero, recuerdo que agarra su monedero, cuenta, las monedas y dice: "Sí me alcanza para el taxi, tenemos que salirnos rápido porque él no tarda en llegar". En regresar. Y lo único que agarra, me agarra las manos y me dice: "Gracias por haberme salvado la vida", ¿no? Entonces, en aquel momento fue también muy fuerte para mí, y vuelvo a insistirlo, Dios tiene unos planes que jamás vamos a llegar a entender, ¿no? Yo regreso a mi casa, pero ya regreso de manera distinta. Regreso como que, pues, ese día había tenido un sentido en mi vida, había yo hecho algo por alguien y, pues, quizás la vida que no pude salvar de alguien tan querido como había sido mi mejor amiga, pues, en ese momento tan significativo lo que hice, Ujú. ¿no? Un acto de, pues, a lo mejor valentía, también, pues, algo loco, ¿no? Ir a abrir la casa, había sido para ella algo muy importante. Entonces, empiezo como que a transformar mi manera de pensar en ese instante. Hablo con mi mamá y le digo: "Oye, me gustaría empezar a enfocar mi carrera de derecho, a buscar ayudar a mujeres que sufren violencia y que no caigan en esta situación". Y es ahí cuando, empieza mi mamá: "Pues vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos, trabajarlo", y es cuando surge la idea de poner una fundación, una asociación que ayudara a las mujeres. ¿Cuánto tiempo había pasado del 2013 que fue este incidente al momento en que tú tomas la decisión? Yo creo que alrededor de 2 años habían pasado, 2 años, 2 años y medio, cuando yo empiezo a hacerlo. Y, empecé sin nombre, empecé sin fundación, por así decirlo, y en el garage de mis papás, en donde tienen su casa, ahí puse un escritorio, puse un letrero y empecé a dar asesorías legales a mujeres que sufrían violencia. Mi primer vinculación es con el Instituto de la Mujer. Empiezo yo a asistir a marchas, empiezo a asistir a eventos, de apoyo a mujeres que habían sufrido violencia, y ahí es donde arranca todo este proceso tan Y fuerte. y de ese momento a ahora, casi 10 años, un poco más de 10 años después, eh, ¿cómo ves, hacia el interno? ¿Cómo está la fundación? ¿Cómo ha crecido? ¿En qué parte se ha fortalecido más? Pero también hacia afuera, ¿cómo ha cambiado afuera la sociedad? Fíjate que creo que ha transformado la manera de ver la vulnerabilidad de algún sector más sensible dentro de las mujeres, y es porque te comentaba yo que fueron 2 momentos. El segundo momento fue cuando me llega una mujer sorda a pedirme ayuda. Y, pues, yo era totalmente ignorante del tema de la De cómo discapacidad comunicarte, auditiva. sí. Entonces, les platico que fue muy curioso porque yo empiezo a gritar y, pues, la señora iba con la vecina y me hacía así como de que: "Pues, yo no te entiendo nada si me grites", ¿no? Empiezo a escribirle y me hace señas de que no sabe leer ni escribir. Entonces, para mí era incrédulo cómo una mujer había llegado sin saber escribir, sin saber leer, a esa edad, porque, pues, hablas desde el privilegio, ¿no? De que no entendía yo de nueva cuenta por qué estaba ocurriendo esto. Entonces, cuando yo veo esa situación, empiezo a enfocarme, a hacer un programa para ayudar mujeres que sufrían violencia, pero que tenían discapacidad auditiva. Entonces, si me preguntas cómo ha impactado externamente, siento que eso ha sido lo más importante de Fundación ADEM, que le ha dado voz a las que no tenían voz. Le han dado visibilidad a un sector que era doblemente vulnerabilizado y que nadie conocía. Me atrevo a decir que mucha gente me dice: "Oye, es que casi no hay sordos en Veracruz", y pues hay cifras de que hay 7,000, 900 personas sordas simplemente en la zona conurbada.
Pero ¿qué pasa? Que es una discapacidad invisible, que es una discapacidad que si no interactúas con la persona no te das cuenta. Claro. Y muchísimas mujeres sordas dejan de ir a la fiscalía, dejan de ir a presentar denuncia porque necesitan un intérprete. El intérprete cuesta, porque es una profesión y es una profesión muy castigada porque no hay en todos lados formación. Sí, y es que a nivel gobierno deberían de estar preparados, deberían tener ellos sus intérpretes y proveerlos, y no cargarle esa parte a la víctima. Sí, fíjate que en todos estos años que llevamos transitando por parte de Fundación ADEM, hemos luchado mucho, hemos insistido mucho, principalmente en las fiscalías. De hecho, he hecho alrededor de 5 propuestas de nosotros formar a los fiscalistas en lengua de señas mexicana de manera gratuita. Y hasta el día de hoy Y ni sigo así sin lo recibir aceptan. respuesta. Es todo un Sí. tema. Veracruz tiene primeros lugares, un año sí, uno no, creo, de violencia hacia la mujer y de feminicidios. Entonces, pues, ¿cómo encontrar las raíces, no? O sea, nos vamos muchas veces al efecto, o sea, la causa-efecto, y entonces esperamos hasta que pase la mujer violentada, hasta que venga la situación. Hay muchas sociedades fuertes aquí en Veracruz que protegen a las mujeres, que ayudan a las mujeres, pero también ellas han sido víctimas de que, pues, incidentes que no pasan a veces, y entonces ellas van, protegen a la mujer, y al final no había pasado nada. Entonces, ¿cómo trabajar con eso también, si además le agregamos el hecho de que, no se pueden comunicar? Sí, es que de verdad que suena hasta de risa, ¿no? Pero vuelven al mismo tema. Me dicen: "Es que Belén, hay una minoría muy insignificante para nosotros, en cuestión de personas con discapacidad auditiva. Entonces, no representa algo como que sea importante, ¿no? O algo en lo que se le tenga que invertir". Porque hasta donde una vez platiqué con una diputada, me dijo: "Es que sí hay una partida para, que las fiscalías cuenten con un intérprete, para que le paguen un intérprete". Otra ocasión me pasó algo súper curioso, que también digo curioso, pero en el momento nos asustamos. Una fiscal, nos pide que apoyemos a una persona sorda que estaba viviendo una situación de violencia, y en ese momento nosotros estábamos yéndonos a Jalapa a apoyar a un chico que también estaba en esa situación. Te platico, estábamos porque nada más mi mamá y yo nos formamos como intérpretes y, Okey. somos las únicas 2 voluntarias de la fundación que brindan el apoyo. Entonces, en aquel momento le hablo a la fiscal y le digo: "¿Sabe qué? No puedo ir, yo creo que en esta ocasión van a buscar a alguien que, contraten y le paguen, porque yo ya tengo un servicio que voy a ir a cubrir a Jalapa y, pues, nada más somos 2, ¿no?". Entonces, la fiscal me manda al otro día, policías y un oficio de que si yo no me presentaba y no iban a hacer uso de la fuerza pública. Entonces digo, hoy lo platico y me da risa, pero en su Qué momento, ironía, sí. fui, me lo planté enfrente y le dije: "¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer?", ¿no? Y de las consecuencias que puede traer de esta situación, o sea, ante tu incompetencia, ante tu, pues, falta de profesionalismo para poder enfrentar esta situación de exigencia de derechos y de respuesta ante, el pueblo, porque al fin de cuentas ustedes tienen que responderle al pueblo, no una asociación civil. Estás haciendo esta situación ya algo, crítico, ¿no? Obviamente ella me dice: "Pues es que, yo no tengo para pagar un intérprete, la fiscalía no me lo va a autorizar porque nada más es una, y las personas estas, pues, están desesperadas porque yo les tengo que cumplir". Sí, Entonces, bueno, pero tú estabas dispuesto a darles el servicio gratuito, ¿no? O sí, sea, claro, o sea, la capacitación, ¿no? Pero ellos querían que fuera uno y yo estuviera interpretando. Entonces, digo, estos sucesos te los platico, pero han sido de muchos años estar viendo. Esta situación, sigue latente, sigue existiendo. Sí, claramente no hay diario, temas de personas con discapacidad auditiva, pero, sí, también algo que les digo, las personas ya con discapacidad auditiva evitan asistir ante la autoridad porque sabe que van a ser rechazados. Ese tema de Jalapa era un chico que, le negaron la licencia de conducir, y fue un chico que él era oyente, tuvo un accidente y perdió el sistema auditivo.
Entonces, no hay ninguna ley que te prohíba tener una licencia de conducir y él de eso vivía. Entonces, ¿sabes? Fuimos allá a darle la interpretación para apoyarlo, ¿no? Hay mucha ignorancia, sí hay mucha ignorancia, pero Y yo por creo lo que el mismo abusos, ¿no? Y por lo mismo, lo volteamos para otro lado, discriminación. discriminación, no vemos estos casos. Buenas vidas, si esta conversación te parece útil o te está gustando o crees que le puede servir a alguien, activa la campanita, compártela y no te pierdas ningún episodio. Entonces, el problema es que no solamente está en la ignorancia, sino que decidimos permanecer en ella como autoridad, como México completo, ¿no? Sí, cuando Ujú. hablamos de discapacidades, como dices, hay unas que se ven menos, ¿no? Las discapacidades físicas, el hecho de tener que estar en una silla de ruedas o tener que usar muletas o a lo mejor se ve más y atendemos más ese tipo de situaciones, pero cuando es una discapacidad auditiva, pues no te das cuenta, pasan enfrente de ti y no te enteras mientras no intervengas de algún tipo de interacción, como decías hace rato. Eh, en ese sentido también hay un caso particular de violencia familiar, ¿no? Los casos de violencia familiar que también, pues, no se denuncian. ¿Ustedes dan asesoría, ayudan también a estas mujeres? Platícanos de este tipo de casos. Sí, nosotros damos la atención a mujeres convencionales y con mujeres con neurodivergencia o diversidad funcional, que es la palabra correcta de decirlo, em, de atención para todo este tipo de situaciones. Obviamente es el sector especializado para mujeres con discapacidad auditiva, porque el tipo de violencia doméstica que ellas sufren, muy pocas veces ellas lo identifica su entorno. Tuvimos un caso donde la misma comunidad sorda me lo viene a denunciar, que había una mujer que estaba siendo secuestrada por su esposo, por su suegra y por la amante del esposo. Entonces, cuando llegas y enfrentas la situación, pues ellas lo ve como algo normal, ¿no? Como es que dicen ellos que así debe de ser, es que cuando ya estoy platicando con ella, ya estábamos ahí, pues ella tenía normalizado todo, porque pues nosotros, repito, nosotros nos entran por todos los sentidos la información, pero pues a ellas no. Muy difícilmente la televisión tiene intérpretes en todo momento, de manera digital tampoco hay intérpretes en todo momento para poderles dar la información que ellas necesitan para saber que están sufriendo violencia. O también nos llegan casos donde están en una reunión familiar y se dan cuenta de que el marido la violenta verbalmente y no la baja de tonta, es una mensa, no sabe hacer esto, no sabe hacer el otro, pero ella no escucha. Entonces ella no está, haciéndose consciente de la violencia que está viviendo. Wow. Entonces es muy distinta la forma de tomar la violencia doméstica porque ella es la última en enterarse que empieza a vivirla, porque principalmente la violencia doméstica comienza con la palabra, comienza con la acción verbal, violenta y ellas, pues, no lo notan porque, pues, no tienen, esa capacidad para poder hacerlo. Por lo general, viene alguien más a denunciar por ellas lo que están viviendo. ¿Y ustedes han logrado canalizar casos al DIF o a algún municipio a través pues, no sé, un acta con el Ministerio Público o con alguna otra autoridad? Sí, hemos tenido muchos casos, sin embargo, híjole, voy a ser muy reiterativa, pero Veracruz está en pañales. Tuvimos otra situación de una chica que sale a la calle con su bebé y un pedazo de papel en la mano, así es como me la reportan. Hace señas a una patrulla, la patrulla se acerca, se da cuenta que es sorda, que no está oralizada. Nos marcan a la fundación para que vayamos a brindarle el apoyo y en ese momento llegamos, la chica estaba en crisis, no la podían contener en el hospital, le querían dar medicamento para que se tranquilizara. Ya cuando empiezo a interactuar con ella, no sabía lengua de señas, no sabía leer ni escribir. Analfabeta completamente. Entonces, no me pueden aceptar directamente una denuncia porque no hay un canal fehaciente de comunicación, empieza a ser todo interpretativo. En ese momento ella, pues, estaba con su bebé. Lo que logro entenderle es que el marido la golpea, golpea al bebé, de hecho, lo avienta, el niño traía marcas, y ella sale, pero él le rompe el acta de nacimiento, haciéndole creer que al romperla ella ya no iba a poder comprobar que era su bebé, Era su mamá. ¿no? Entonces ella agarra un pedacito del acta de nacimiento donde viene el folio y con eso es con lo que ella se sale. Es su momento para poder, como que decir que sí era su hijo, porque le decía a él que se lo iban a quitar. Entonces, cuando ya empezamos a ver toda la situación, ya logró tranquilizarla, logra tomarse los medicamentos para salir del estado de crisis, empiezo a buscar la forma de conectar con familia de ella, era de Oaxaca,
Y en ese momento, me dice la autoridad: "¿Y ahora dónde te la vas a llevar?". Dije: "No, ¿cómo me la voy a llevar yo?". "Sí, es que aquí los albergues no recibimos personas con discapacidad". Así, ¿no? Te estoy hablando que eso fue hace como 5 años. Le dije: "No, pues es que la fundación no está adaptada y yo no me la puedo llevar a mi casa, y muchísimo menos un menor de edad, o en la fundación, pues son oficinas, ¿no? No contamos con un albergue". Entonces, en ese momento me dijeron, pues, que se regrese a su casa con su marido, así. Guau. En ese momento, pues no tuve la, capacidad inmoral de hacer lo mismo, porque, pues, las autoridades, sin de poner nombres o poner títulos, se fueron porque ya se habían acabado sus horas de servicio y me dejaron ahí con la chica y con el niño. En ese momento la llevamos a la fundación y yo empecé a buscar quién me apoyaba. Empiezo a tocar puertas y sí, albergues me decían, pues no podemos recibir personas con discapacidad porque no tenemos la capacitación, estamos ignorantes de cómo hacerlo, y pues sin una acción legal previa para poder realizarlo, ¿no? ¿Cómo la recibimos a ella y a su bebé? Entonces, en aquel momento una asociación, les platico la historia, esta señora que muy linda, no voy a decir su nombre porque en aquel momento me dijo: "¿Sabes qué, Belén? Tampoco podemos recibirla, pero pues no, tampoco te vamos a dejar así, o sea, ¿cómo vamos a dejarla?". Ella Te ayudamos sí, a buscar por lo menos, ¿eh? ajá, no, ellos me la reciben en Al esa final ellos la asociación, reciben. me la reciben, se quedan con ella y con el niño y me dice: "Aquí la vamos a tener, pero en secreto, ¿no? No podemos, visualizar que tenemos una situación así cuando no trae papeles, cuando realmente, pues, no sabemos, qué acción legal se vaya a tomar". Ellos la reciben y me dan el tiempo para poder contactar a su familia, para poder conseguir el presupuesto económico para que pagarle el transporte y todo para que vinieran por ella. Vienen por ella y se la llevan, y aquí la autoridad jamás, hasta el día de hoy, jamás me resolvió el cómo pueda ella presentar su denuncia, cómo puedan apoyarla. Pues ya nada más me tocó darle la bendición, acompañarla al transporte y con su familia a que se fuera, ¿no? Pero Si uno así estamos. quisiera quedarse con ellos y acompañarlos tanto tiempo como fuera posible hasta que retomaran un camino, pero, pues, es bien difícil, ¿no? Son casos que involucran situaciones legales que de pronto te pueden revertir en algo también personal, en algo que te complique también a tu parte legal. Se hace lo que se puede hasta donde, se alcance a llegar, ¿no? Entonces, Claro. pues qué difícil, pero al mismo tiempo, en este segmento tan vulnerable que tú has podido atender y que, no solamente les das asesorías, también los ayudas en casos ya reales de enfrentar, pues, a lo mejor a una persona que los violente. Pero, ¿de qué otras maneras están buscando ustedes en la fundación para minimizar esto? Digamos, ¿cómo le hacemos para no seguir atendiendo casos ya, que ya están pasando, sino en la prevención, en la parte de prevención, para capacitar a la sociedad, para capacitar a los padres de familia cuando tienen hijos, con alguna discapacidad, digamos, para construir una sociedad mejor? Fíjate que nos pasó en pandemia que, empezaron a llegarnos papitos a pedirnos apoyo para sus hijos con discapacidad auditiva, pero también con otro tipo de neurodivergencia o diversidad funcional, ya que, pues, las clases en línea se les habían complicado muchísimo. En pandemia empezamos a generar este otro programa de apoyo a los niños, neurodivergentes, y empezamos a brindarle, en plena pandemia, la capacitación de sus clases en un entorno y un sector en el que ellos se entendieran y no se retrasaran en aprendizaje, que pudieran seguir a la par de sus compañeros. Y es ahí como en pandemia empezamos a incursionar al tema educativo. Y algo de lo que tú dices ahorita, que a mí me ha sido como uno de los pilares más fuertes, es buscar la prevención de todo este tipo de situaciones. Entonces empezamos a apostarle a la educación en pandemia y es ahí cuando decidimos abrir el primer, salón inclusivo dentro de la fundación y empezamos a formar, principalmente a los papás para poder brindarles herramientas para que puedan apoyar a sus hijos en proceso de aprendizaje y también apoyar a los pequeños. Entonces ahí fue donde empezamos como que a hacer un programa totalmente enfocado a la educación de atención a las familias con personas neurodivergentes y diversidad funcional. También en pandemia empezamos en un actuar conjunto con gobierno, empezar a hacer imágenes, diapositivas, comerciales, algo que fuera más informativo y gráfico, más bien, en temas de que lo entendieran niños con neurodivergencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un tema de la violencia sexual infantil
pues si te pones a investigar, todo es audio, todo está escrito, pero también ese es otro punto muy importante, ¿no? La escritura del español no es la misma interpretación de la escritura de la lengua de señas mexicana. Entonces empezamos a trabajar con ayuntamiento para que nos ayudara a hacer los infogramas para transmitirle la información a los niños neurodivergentes y con diversidad funcional, pero que entendieran qué era la violencia sexual. Entonces también empezamos a trabajar esto en pandemia. Fue uno de los logros importantes que tuvimos durante ese episodio porque los teníamos en casa, los teníamos concentrados, entonces pudimos brindarles información que fuera muy importante y de gran relevancia, porque también es cierto, hay un índice muy alto de violencia sexual en niños neurodivergentes y con diversidad funcional. Son los más vulnerables, son los que menos tienen esa capacidad desarrollada de expresar lo que están viviendo. Entonces, en pandemia empezamos a trabajar esto y es por eso que también otro de nuestros programas vigentes es el apoyo a niños con neurodivergencia y diversidad funcional. En la parte en la que nosotros podemos ayudar como ciudadanía, ¿qué hacemos en caso de identificar un caso como este? Porque, como bien lo dices, ¿no? Acercarse a la autoridad es difícil, la misma autoridad no está capacitada, no tiene los alcances. Entonces, se puede uno acercar contigo y tratar de involucrarse para poderte ayudar de alguna manera para, pues no solamente levantar la mano ante un caso de violencia o algún caso de algo que se esté identificando como nocivo. eh, ¿Cómo te podemos ayudar como ciudadanía? Fíjate que primero que todo es aperturarnos a la inclusión. Yo creo que la inclusión se ha convertido en un discurso muy de moda en redes sociales actualmente. Ya la palabra inclusión para mí ya perdió mucho valor en esta época, ya es algo que nada más es marketing. Y quien vive realmente la inclusión, pues se topa con todo este tipo de situaciones. Entonces yo invito a las personas a vivir la inclusión, a no hacerla nada más un discurso político ni social, sino realmente vivirlo, comprometerse. Y digo, hay muchas formas en las que puedes comprometerte con la inclusión. Una de ellas es aprendiendo lengua de señas. Los restaurantes, hemos incitado mucho a los restaurantes a que hagan infogramas para que los niños y los adultos neurodivergentes puedan tener una mayor accesibilidad, que no sean tan codependientes, que haya una independencia personal tanto para niños, adolescentes, adultos, que puedan llegar y hacer sus cosas por sí solos. Me toca mucho en los bancos que hay pasamanos, hay rampas, pero a la hora que llegan al cajero, los que van en silla de ruedas no alcanzan a visualizar las pantallas de los cajeros y ahí le quitas totalmente su independencia. Tienes que hablarle a alguien más, interfiere en su seguridad porque tiene que digitalizar ahí su Asistirlos, información, la asistirlos. clave, la contraseña, etcétera. Entonces, no se trata nada más de que visualmente te veas inclusivo, no se trata nada más de que cuando llegues diga: "Ay, sí, hay una rampa, pues sí son incluyentes", ¿no? Sino se trata de vivir la inclusión. Actualmente hay una tienda comercial aquí en Veracruz que se promovió como la primera inclusiva. Y pues cuando tú ingresas, te involucras y ves, pues realmente es puro marketing el que están manejando, porque eso está vendiendo, ¿no? A fin de cuentas, es un comercio. Pero yo creo que si ya lo estás haciendo, ya te estás promoviendo, nada te cuesta involucrarte. Obviamente sí, hay una inversión mayúscula cuando eres empresario en querer convertir de una forma fehaciente la inclusión en tu empresa, pero si le vamos a apostar a algo que ya también es obligatorio y que también esa parte no terminamos de entender, ¿no? La ley ya nos los exige, pues sí es importante hacerlo con responsabilidad, no nada Claro. más hacerlo por un marketing social. Es muy importante porque no nos acabamos de involucrar hasta que estamos viviéndolo a lo mejor en carne propia, ¿no? Entonces, no te das cuenta de la pendiente de las rampas para la silla de ruedas hasta que te toca empujar una. Así es. Y hasta que te toca darle la vuelta en una esquinita que te dejaron súper mala maniobra y entonces es a 90 grados o a veces hasta más y la silla no da vuelta, se queda ya atorada y No hay forma. no lo ves hasta que lo vives, ¿no? Y no me puedo Ujú. imaginar cuántos casos haya de gente con problemas para escuchar, ¿no? Eh, eh, Como dices, las infografías, pues yo nunca he visto una, no sé si existan en los restaurantes, en los hoteles, en los bancos, y pensando después hacia la seguridad, pues sé que existen infografías por ley, por norma en muchos lugares, en los hoteles siempre están en la puerta, ¿no? En la parte trasera de la puerta del hotel, qué hacer en caso de las rutas de evacuación, pero como dices, de entrada están a una altura que una persona en silla de ruedas no las va a ver. Así Y si es. no están en la manera de comunicar adecuada,
para que una persona que lee diferente, que pues no estamos hablando de nada fuera de lo común, simplemente es alguien que lee diferente, se pueda dar a entender de cómo sale, ¿no? Cuál es la ruta de evacuación y aterrizándolo a esa necesidad también, ¿no? Que es algo en lo que desde el hub de seguridad o aquí en punto de reunión nos vamos a poner a pensar a ver cómo te ayudamos Sí, claro, para por lo menos, por ejemplo, crear esas infografías, ¿no? Relacionadas con y promover localmente con la comunidad en hoteles y lugares de servicio, pues que las incluyan. claro. Antes de ir como que ya parte del cierre y de la conclusión de nuestra charla, tenemos una sección que se llama ping pong, en donde yo te doy una frase o te doy una palabra o te digo algo si es verdad o mito y tú me contestas con lo primero que se te ocurra. Okey. Ping pong. Quiero empezar con tu fundación, con Fundación ADEM. Okey, la palabra es Fundación ADEM. Okey. Corazón, Tu plática en TEDx, magia. Universidad de las Naciones, Mi casa. Veracruz, Mis raíces. feminismo, Lucha, machismo, oscuridad, tu familia, mi todo. de lo que dices a lo que provocas. Mi pasión. ¿Por qué? Me encanta hablar en público. ¿De qué Ese se es trata para los que no saben? es que también, cuando ya me empiezo a dedicar a la acción social, como les digo, esta es mi acción social, pero, pues, yo tengo que trabajar de algo, ¿no? Entonces, empiezo a formarme como conferencista internacional y, actualmente me dedico a dar cursos de cómo hablar en público, y es una de las pasiones más fuertes que tengo en mi vida, formar speakers. El reconocimiento de don Lorenzo Servidje, Un abrazo de Dios. la mujer en la empresa, El reto más importante de mi vida. México, Ay, México, es tantas cosas. el segundo reto más Sí, importante el de segundo todos. reto más importante de todos. Sí, yo creo que sí, es uno de los retos más importantes. Ahora sí, antes de cerrar, quisiera que primero nos compartieras tus redes sociales, que nos dijeras cómo te podemos contactar de la fundación o las personales, este es el momento para que nos digas cómo te podemos contactar. Claro, en mis redes personales es @g de gato, Belém, PZ, así me encuentras en todos lados, en Instagram, TikTok, Facebook, y ADEM es ADEMM, De la fundación. así es. A todos nos inspira tu historia. Nos gusta mucho que haya mujeres que emprendan, que haya mujeres que busquen en terrenos en donde normalmente son terrenos de hombres, o como en tu caso, en causas que nadie voltea a ver y que están poniéndolas en un punto en la vista de todos. Pues quisiera que nos compartieras un consejo para quienes están buscando este desarrollo personal, que están pues saliendo al mundo laboral, que están decidiendo qué carrera van a estudiar y que han pensado algo de lo que tú haces, algo de lo que tiene que ver con la fundación, con apoyo a la gente, con apoyo a una causa. ¿Qué consejo les darías? ¿Qué recomendación les darías en este contexto actual que estamos viviendo? Pues yo creo que nunca es tarde para ir por tus sueños, nunca es tarde para cambiar de dirección. Y algo que a mí me ha funcionado mucho es que siempre, a la primer persona a la que cuestiono, a la que le pregunto, es a Dios, ¿no? Y Él siempre ha buscado las formas de manifestarse en mi vida. Obviamente tenemos que dejarlo que actúe en nuestras vidas, y cuando algo va mal, siempre volteo y le digo: "Tú me pusiste aquí, tú me vas a sacar de aquí", ¿no? O sea, es como parte de delegarle un poco de la responsabilidad, y lo digo así, pero, siempre acércate a Dios, aunque en quien creas, pero Él siempre va a buscar las formas de manifestarte cuál es el camino que debes de tomar. Tienes que tener mucha fe en ti, escuchar esa voz interna que te dice por ahí: no estamos siendo felices en este camino", y cambiar de rumbo las veces que sean necesarios. Muy bien, qué padre. Con eso me quedo, con eso cerramos, Belén. Ha sido un placer, te conozco desde hace mucho tiempo, no había tenido la oportunidad de platicar tan a fondo y tan a profundidad en todo lo que haces. Gracias por este espacio en tu agenda tan ocupada. Muchas gracias para toda la comunidad de Guardavidas aquí en el podcast. Estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias.
Muy bien, y a todos los guardavidas, pues like and follow. Recuerden, por favor, síganos en YouTube, en Spotify. Estamos también en LinkedIn haciendo el resumen de la entrevista, en las redes del Hub de Seguridad también, para que justo ahora que empezamos año, que no se les olvide todo lo que tenemos que hacer para tener a nuestras empresas al día en la capacitación, en los cursos, en los webinars que les estamos ofreciendo. Mándenos sus comentarios para los próximos episodios y estamos aquí muy atentos a todos ellos. Muchas gracias y hasta la próxima. 3 razones para pertenecer al Hub de Seguridad. 1. Obtener información de primera mano de expertos nacionales e internacionales. 2. Capacitarte en nuestra plataforma y campus virtual con cursos certificados. Y 3. Ser parte de la comunidad digital de prevención y seguridad más influyente en Latinoamérica. Síguenos en nuestras redes como @el Hub de Seguridad MX.